¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. El día de hoy es necesario hacer un recuento, hacer una referencia del informe de la Presidenta de la República con motivo de los 100 días de actividad, los primeros 100 días de su gobierno. Esta costumbre de valorar los primeros 100 días es muy interesante. Se remonta a la idea del lapso de 100 días hasta algún periodo de la historia francesa, pero la verdad es que en el momento actual, permítanme quitarle esto, no sé, hay que estar al pendiente de todas maneras. Aquí está, gracias. En el periodo actual les mando saludos a mi esposa, que vamos a grabar algo, yo creo que mañana pasado tenemos que grabar juntos. Les decía que en el mundo contemporáneo, a partir del siglo pasado, se tomó en cuenta una referencia a los primeros 100 días del gobierno de Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos. Entró a la presidencia en un momento muy difícil, tenía que enfrentar la depresión de 1929, la enorme caída de la bolsa, el desempleo, la falta de actividad económica. Había que tomar medidas rápidas, profundas, eficaces, y lo hizo el presidente Roosevelt, que tuvo éxito con el nuevo trato que planteó y que modificaba algunos aspectos centrales de lo que había sido la ideología de los Estados Unidos por muchos años. Incrementó la participación del Estado, por ejemplo, planteó programas de bienestar, había que dar hasta alimentación directa a las personas en situación muy crítica, en fin. Y a partir de eso se ha tomado como un parámetro para valorar el inicio de un gobierno, cómo son los primeros 100 días. Y la verdad, siendo objetivos, si uno revisa, no solo vi con mucho cuidado la transmisión del evento de ayer y he leído también la versión estenográfica y me parece que es muy alentador lo que escuchamos, lo que vimos como resultado de estos primeros 100 días y una serie de definiciones que establecen no solo la conducción política, ideológica, sino también programas concretos de hechos, de realidades que van avanzando y enfrentando también la presidenta estos ataques sin base. He visto que lo hace además con un gran estilo de decir, bueno, pues ¿qué creían? Que no iba a continuar una guía ideológica, un programa que corresponde a un trabajo de muchos años, perteneciendo a un movimiento que planteaba lógicamente estas cuestiones que ahora vemos llevadas a la práctica y que era una apuesta verdaderamente risible el pensar que se rompiera un hilo conductor para continuar tareas que tienen que ver con el cambio radical de la política neoliberal, aquella política que sabemos que sostenía que no se aumentaba el salario mínimo porque iba a crecer desaforadamente la inflación, ya se ha visto que no, y se ha puesto en marcha un conjunto de programas sociales que revitalizan la economía. Hay quien dice, es que se regala dinero. No, no, ese es un dinero además que corresponde a una prestación que la gente necesita en función de distintas tareas. Y eso va a conducir a un aumento de la demanda de productos. Ya lo he explicado varias veces. Ahí creo que la línea ideológica que se ha denominado humanismo mexicano tiene un sentido vinculado a la nacionalidad, al nacionalismo fundamentalmente, a la soberanía, a la supremacía constitucional, a la rectoría del Estado, que se revaloran estos conceptos que habían perdido vigencia o que se pretendía que perdieran vigencia con motivo de una ideología neoliberal que despreciaba el nacionalismo. Se quitaron estudios hasta de los niños héroes en los programas de las escuelas. Se decía que el nacionalismo era un criterio o una actitud que no concordaba con la globalización, en donde el Estado-nación habría de desaparecer por una integración económica global. En fin, una serie de apreciaciones que no se sostuvieron, por supuesto, en la práctica. Los estados nacionales siguen siendo los actores del mundo internacional y la soberanía sigue siendo un elemento central de la identidad de los estados.
De ahí que estos términos, decía yo que los han ido sacando ya los gobiernos actuales del desván donde se les pretendió esconder por el neoliberalismo, diciendo no, el nacionalismo no es bueno, el nacionalismo no es una virtud, porque el internacionalismo es lo que va a privar. La soberanía es un criterio ya caduco, la soberanía no tiene sentido en un mundo globalizado, ya las realidades acaban con la soberanía del Estado. Pues nada de eso ha sido cierto, por supuesto. Eran propósitos para desmontar el criterio o el pensamiento, mejor dicho, que vincula, o el sentimiento, incluso creo que es mejor término, el sentimiento que vincula a las personas con su patria. El patriotismo se pretendía desterrar fuera de las grandes potencias, porque los Estados Unidos sí son muy vinculados a sus símbolos patrios y a la vigencia del American Way of Life como algo de lo que se sienten orgullosos. Ahí se cultiva el patriotismo, pero se pretende que en otros lados se entierre, se desvirtúe, se desconozca, porque eso facilita la colonización mental, que la gente deje de sentirse como parte vital de una nación. Afortunadamente veo en el discurso de ayer que esto se recupera, que se revitaliza, que las palabras independencia, soberanía, referidas al pueblo y al Estado mexicano, se dijeron una y otra vez, y más gusto me dio ver la reacción de la gente en el Zócalo, una especie de corriente eléctrica que se transmitió desde la voz de la presidenta hacia la multitud, que de inmediato apoyó este posicionamiento al señalar que estaremos, como debe ser, con la frente en alto, siempre cooperando, tratando de resolver problemas comunes, pero nunca subordinándonos. Hay quienes hasta se burlan de eso, porque no se sienten mexicanos en el fondo, porque se menosprecian ellos mismos, no se dan cuenta que actúan contra su propio ser al no aceptar la valoración que tiene el nacionalismo, el vínculo con el país, y se burlan a veces y dicen, ay, se envolvieron en la bandera, ¿qué tanto hablan de independencia? Pues cómo no se va a hablar de independencia si es un valor central de la vida nacional, y cómo no se va a hablar de que uno debe actuar siempre con la frente en alto, es decir, el mayor afán de colaborar con los vecinos, con los socios, sí, como lo debemos hacer en nuestras relaciones personales. Siempre tenemos que actuar hablando de frente, respondiendo a nuestras ideas o defendiendo nuestras ideas, respetando las de otros y manteniendo un ambiente civilizado donde no nos dejemos avasallar y por supuesto no pretendamos avasallar a nadie. Esa es lo que en términos jurídicos internacionales se llama la igualdad jurídica de los estados. Y qué bueno que se defiende esto desde la presidencia de la República. Y no solo con palabras, sino con hechos. Hice una revisión de la gran cantidad de medidas de tipo nacionalista que vemos: proteger nuestras empresas públicas, impulsar a Pemex pese a todos los ataques que le hacen personas que desconocen eso o que quisieran que la producción petrolera la tuvieran todavía las empresas extranjeras como antes de la expropiación, que se defienda la primacía en el despacho de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que se señale que no son empresas competitivas del Estado, eso ya se quitó de la Constitución, son empresas públicas del Estado mexicano para servicios que requiere la comunidad del país, que se mantenga la idea de tener una línea aérea nacional mexicana de aviación, que se recupere el uso de las vías férreas para los ferrocarriles de pasajeros, que deben cumplir una función vital en el Estado mexicano, que se tenga siempre presente la supremacía de la Constitución, que se defienda la reforma al Poder Judicial, que con toda claridad se diga esto tiene que seguir adelante, es una decisión del pueblo mexicano y está establecida ya en la Constitución, que se busque la soberanía alimentaria. Dicen algunos, es que ¿para qué se usa el término soberanía ahí? Pues claro que se usa, como debemos usarlo también para la refinación de petróleo. Nuestras 8 refinerías sigan adelante y que produzcan la gasolina que necesitamos,
que se entienda la soberanía alimentaria como la capacidad de producir nuestros alimentos, que es fundamental. ¿Cómo no va a ser parte de una soberanía el que la gente tenga asegurada su alimentación a través de la producción dentro del país y no fuera? Sabemos que no todo se logra en ese sentido, pero hay que buscar el máximo de capacidad de producción propia, que se señale como una meta la autosuficiencia en frijol, que es un alimento básico, que se vuelva a la idea de que tengamos una producción nacional de nuestras propias semillas, que se prohíba la siembra del maíz transgénico. En fin, todo esto es un vínculo con decisiones nacionales, que tengamos nuestra propia capacidad científica y tecnológica. Ya veo que luego algunos hacen bromas del automóvil que se quiere producir. Pues qué bueno que tengamos un automóvil de fabricación nacional y que eso permita poner un transporte individual al alcance de personas que ahora no pueden comprar los autos de mayor precio, porque sí tenemos una gran industria automotriz, pero de marcas extranjeras. Y qué bueno, y ojalá haya más. Eso no riñe con el hecho de que podamos tener nuestro propio automóvil, que este automóvil, nuestro propio automóvil como país, producido nacionalmente, y que luego hasta lo exportemos. Hay que pensar en grande, que tengamos una industria aeroespacial, la producción de chips, la elaboración de software propio para usos nuestros. Todo eso es parte de lo que ayer dijo la presidenta, y no lo digo como un acto propagandístico, lo digo como una reafirmación de un pensamiento, de una virtud que es el nacionalismo, que es el patriotismo y que se refleja no solo en el discurso, que es muy importante, sino en los hechos que se impulsan desde el gobierno. Ojalá todo esto siga adelante, estoy seguro de que así será, y que se multipliquen los resultados que refuercen nuestra identidad y nuestra autoestima como país. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.